Hay una película que se llama Día de Entrenamiento y trata de un novato, un policía novato que es su primer día y lo ponen con uno experimentado para que aprenda pues, todo lo que necesita saber. Entonces, el punto es que se necesita un entrenamiento, incluso un doctor puede aprender toda la anatomía, toda la fisiología, todo esto, pero aún necesita tener una práctica con los pacientes, aprender a tratarlos, a hablarles, a entenderlos. Y eso no se hace de otra manera más que con un entrenamiento práctico. Estos que empiezan tienen aptitudes y a veces sobresalen. Podemos pensar en un equipo de fútbol en el que llega un novato también, y en ese momento pues puede tener mucha habilidad, pero todavía no tiene esa experiencia. Entonces tiene que pasar por un proceso para que muestre todo lo que, todo su potencial se desarrolle y entonces sea la estrella que espera el equipo. Entonces, algo parecido pasa con David. Él tenía las capacidades, las cualidades que Dios le había dado, pero necesita un entrenamiento para desarrollar esto, para crecer. Vamos a ver el resultado de estas capacidades, esto que él tenía a su inicio, cuando estaba empezando. Dice, vamos a 1 Samuel 18. Vamos a estar exponiendo los versículos 10 a 30, pero ahorita vamos a leer nada más del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y te pedimos que tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para recibir de ella lo que tú quieres que veamos. Te damos gracias por esa obra que tú haces. Sabemos que ninguno nace sabiendo, ni ninguno tiene grandes capacidades, que tú las das y hay que hacer un trabajo para desarrollarlas. Pero eso viene de ti también, de tu espíritu y de obediencia a tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, nos guíes y nos guardes en este tiempo, que obres en nosotros, que nos lleves más cerca de ti. Te pedimos por los que no pueden estar aquí con nosotros, que también los guardes y de alguna manera sean bendecidos también con el alimento de tu palabra. Y pedimos que todo sea para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Jonatán, el primogénito de Saúl y heredero natural del trono de Israel, quedó impresionado al ver el triunfo de David sobre el gigante Goliat. Pero más que eso, vio en David a alguien que tenía su confianza puesta en Dios. Aunque no era un soldado,
fue el único que tuvo la fe para enfrentarse a Goliat. No era solamente porque era valiente, sino porque confiaba en que Dios, que lo había librado de leones y osos, lo libraría también de este enemigo. Lo enfrentó prácticamente sin armas, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, reconociendo que el que peleaba sus batallas era Dios mismo. Dios le dio la victoria, una piedra que lanzó con su onda fue suficiente. Evidentemente, la mano de Dios estaba detrás de su hazaña. Jonatán vio en David el mismo corazón que él tenía para buscar el bien del pueblo, dejando de lado su seguridad personal, arriesgando su vida para derrotar a los enemigos que querían esclavizar. Los dos habían hecho esto. Jonatán contra una guarnición de filisteos, y había un enemigo gigantesco, enorme, al que Jonatán de cierta manera no se atrevió a enfrentar, y David lo hizo. Pero los dos habían hecho esto. Vio en David al Salvador que había enviado Dios a salvar a su pueblo. Había salvado a todo el pueblo y por consiguiente lo había salvado a él. Lo reconoció como aquel que era el auténtico rey, el ungido de Dios, que tarde o temprano ocuparía el trono. A él le correspondía. Su alma quedó ligada con la de David. Hicieron un pacto que los unía, una amistad inseparable. Como muestra de su reconocimiento, le dio sus prendas, sus ropas reales. Después de la victoria de David, el rey Saúl no lo dejó volver a su casa y fue hecho permanente miembro de la corte. Sabemos que al principio iba y venía a la casa de su padre, pero esto era lo correcto, porque era el cumplimiento de la promesa del rey que había hecho antes de que se enfrentara a Goliat, que si resultaba victorioso le daría como esposa a su hija. De esta manera, estando ahí en la corte, David estaba siendo preparado para cumplir con sus deberes como rey. Y es una bendición cuando podemos darnos cuenta que cada cambio providencial en nuestras vidas es otro paso hacia el cumplimiento del propósito divino para nosotros. Saúl puso a David sobre gente de guerra, le dio algún cargo militar. Este fue un paso más del entrenamiento de David para el trabajo de su vida. Había muchos enemigos y muchas batallas por delante. Y había muchas cosas que David debía aprender por medio de la experiencia para crecer y madurar. Todas las cosas estaban ayudando para bien. Todo el pueblo y los siervos de Saúl lo aceptaban porque se portaba prudentemente a donde quiera que Saúl lo enviaba. Dios le dio a su futuro rey favor o buena impresión ante los ojos tanto del pueblo como de la corte. Jesús, a la edad de 12 años, estaba en el templo
con los sabios, los doctores de la ley, pero volvió con sus padres y estaba sujeto a ellos, dice la Biblia. Tenía gracia a los ojos del pueblo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que su pueblo aceptara a David era una parte por lo que él hacía, pero también era gracia de Dios. Aunque David recibió el favor de Jonatán, la envidia y la enemistad de Saúl pronto se volvieron contra él. Cuando volvían de la guerra, salieron las mujeres de Israel a cantar y danzar, a recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Que pusieran a David por encima de él era más de lo que el orgulloso corazón del rey podía soportar. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Las mujeres de Israel, pero en realidad todo el pueblo, estaban impresionados y estaban atentos a las victorias humanas. Si vemos lo que cantaban, no había Dios en ninguno de sus pensamientos. Y eso refleja el estado espiritual del pueblo. El hombre es elogiado y alabado en el mundo. Siempre se busca la exaltación del hombre, de un hombre o de algunos. Pero incluso en las iglesias se adula a predicadores y a conferencistas. Y muchos caen en la tentación de enorgullecerse. Hay un gran contraste con lo que vemos en el libro de Éxodo. En el Mar Rojo, Israel fue testigo de una victoria mucho mayor que la que tuvo David contra Goliat. El imperio egipcio, el más poderoso del mundo en ese momento, fue totalmente destruido. Pero no encontramos a las mujeres de Israel engrandeciendo a Moisés y cantándole alabanzas. Más bien, encontramos a María, la hermana de Moisés, decirles a sus hermanas en Éxodo 15:21: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová estaba ahí. Su verdadero lugar siendo exaltado, atribuyéndole la victoria a él y no a sus instrumentos humanos. Aquí se le daba la gloria a Saúl, pero más a David, y se enojó Saúl en gran manera. Crecieron los celos del rey. Dios muchas veces permite que un hombre sea exaltado para que pueda manifestarse lo que está en el hombre. De otra manera no podía distinguirse a un hijo de Dios de un hijo del diablo. David estaba siendo adulado y eso es muy peligroso, pero era parte del entrenamiento que David necesitaba. Cualquiera que esté en una posición de poder o de autoridad puede tomar sus decisiones buscando los halagos, no hacer lo que debe hacer.
y así puede ser manipulado para hacer lo que quieren sus aduladores que hagan. El peligro también viene porque cuando alguien es enaltecido, provoca celos, como en este caso David, y hace que algunos hablen, piensen mal de una manera, como una manera de contrarrestar el prestigio y la popularidad. David debía esperar de Saúl envidia por lo bueno y lo grandioso que hiciera. Le exponía a su maldad. En vez de considerar a David con estima y gratitud, como lo debía haber hecho, porque finalmente esa victoria sobre Goliat pues le favorecía a él, pues observaba con celos todo lo que hacía David, esperando el momento para eliminarlo. Pero todas esas pruebas, como todas las que ocurren en nuestra vida, son útiles a los que aman a Dios. Por un lado, revelan si hay crecimiento del orgullo y del apego a la gloria del mundo. Por el otro, los ejercita en la fe, la paciencia, la humildad y la comunión con Dios. Es la oportunidad de mostrar una naturaleza amigable y la tendencia a una verdadera santidad. Si se actúa con sabiduría y prudencia en circunstancias difíciles, como vemos que hacía David. Además, esas adversidades les permiten experimentar la fidelidad del Señor cuando Él refrena a sus enemigos, les levanta amigos y les da su protección, los prepara para las posiciones en las que van a ser usados. Además, Dios es el que les abre los caminos para ponerlos en esas posiciones donde los usará a su debido tiempo. Los elogios de los que nos admiran en un mundo como este muchas veces son dañinos, despiertan envidia y oposición. Dice Lucas 6:26, decía Cristo: ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. A nuestra carne le gusta escuchar elogios, pero ser alabados aleja la humildad de nosotros. Tenemos los desvaríos de Saúl, en el versículo 10 siguientes dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. El espíritu malo atormentaba a Saúl desde que el espíritu de Jehová lo dejó. No era constante, pero venía en determinados momentos. Y por eso David fue llevado a la corte para tocar música, que Saúl fuera aliviado y se tranquilizara cuando sufriera a causa de ese espíritu, como ahora. Y Saúl hablaba incoherencias, como un hombre que no estaba pues, en sus cabales. Dios había endurecido el corazón de Saúl a tal punto que sacaba su amargura
contra David. Saúl estaba actuando según lo que estaba verdaderamente en su corazón. El espíritu malo lo empujó hasta el punto que eliminó todo lo que impedía que saliera toda su maldad. Dios usaría esto. De hecho, Dios ordenó esto, poniendo en marcha un plan predeterminado tanto para David como para Saúl. Los intentos intencionales de asesinar a David indican que en realidad Saúl estaba luchando contra Dios, tratando de frustrar la voluntad divina en su deseo de servirse a sí mismo, de servir a sus propios sentimientos egoístas. Esto es lo que los fariseos hicieron cuando blasfemaron contra el Espíritu Santo, acusando a su Señor de echar fuera demonios por Belcebú. En su interior sabían la verdad, pero estaban atrapados en sus propios deseos pecaminosos y realmente luchaban contra el Dios vivo. Es lo mismo que hizo Faraón al oponerse a Dios. Y es lo que hacen los que rechazan a Cristo. Muchos dicen que creen, pero no lo obedecen. No obedecen su palabra. Es lo que hizo Saúl cuando Samuel le dijo que había hecho mal. Le dijo, antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Si hay un susurro en tu conciencia, clama y ven a Cristo hoy, antes de que sea demasiado tarde. El endurecimiento crece cada día. Arrepiéntete de tus pecados y busca a Cristo con todo tu corazón hasta que estés seguro que estás descansando en Cristo. David tocaba su arpa para tranquilizar al rey. La mayoría de los hombres, después de la fama que alcanzó David, considerarían este tipo de servicio como indigno de ellos. David ya tenía un alto rango en el ejército, era famoso en todo Israel, las mujeres danzaban y le cantaban alabanzas. Sin embargo, vemos a David realizando fielmente ese trabajo de servir personalmente a Saúl con su música. David tenía humildad y un arpa en la mano. Saúl tenía una lanza y odio. Cuando uno tiene un arma, posiblemente la use. Mientras Saúl sostenía la lanza, el espíritu malo se movió sobre él. Y en vez de ser aliviado por la música de David, el espíritu malo lo impulsó a atacar a David. El espíritu malo no forzó a Saúl a atacar a David. Lo impulsó, pero Saúl decidió arrojar la lanza. Eso era lo que él quería hacer. La música que tranquilizaba a Saúl, esta vez no tuvo ningún efecto. Por el contrario, Saúl correspondió al servicio de David
tratando de asesinarlo. El servicio y el corazón de David no cambiaron. Saúl cambió y cambió para mal. Saúl se negó a recibir el alivio por parte de David y su rechazo preparó la escena de la violencia. Y clavaré a David en la pared. Eso no fue un accidente. Tal vez Saúl hubiera querido que pareciera un accidente, aunque nunca lo admitiría. Su corazón estaba decidido a matar a David. No quería solamente asustarlo ni herirlo. Quería que la lanza atravesara su cuerpo, un golpe mortal. Saúl arrojó la lanza con esa intención y falló. Tal vez su puntería no era tan buena porque estaba afectado por un estado mental y emocional. Tal vez David vio la lanza y se agachó. Tal vez simplemente Dios desvió la lanza sobrenaturalmente, pero de cualquier forma que sucedió, la lanza cayó al suelo. Así que David lo evadió 2 veces. David era un valiente y hábil guerrero. Había matado a Goliat y en esas condiciones la mayoría hubiera recogido la lanza del suelo y hubieran enclavado a Saúl en la pared. Pero David no levantó la lanza, no la arrojó de regreso, simplemente la evadió. Nadie podía culpar a David si contraatacaba. Fácilmente podía alegar legítima defensa. Pero David tenía un corazón diferente. No era cuestión de si podía salirse con la suya o no. Era cuestión de que si Dios era lo que Dios quería. David estaba decidido a dejar la situación en manos de Dios y no tomar el trono por sí mismo. Dios tendría que encargarse de Saúl porque David no lo haría. Y eso que estaba aprendiendo le serviría más adelante. En esa lucha continua en la que Saúl lo perseguía. Con esas acciones, David decía: Jehová, tú pusiste en el trono, es una autoridad puesta por ti, y que tú haz lo que tú quieras, quítalo cuando tú quieras si es tu voluntad, porque yo no lo voy a hacer. Dice que David evadió 2 veces. Saúl arrojó la lanza 2 veces y falló 2 veces. Esto significa que después de haber fallado la primera vez, David regresó y tocó otra vez. La verdadera sumisión de David comenzó cuando volvió a sentarse para tocar el arpa, después de lo que había pasado, después del primer atentado contra su vida. Ahora, esta segunda vez, conocía el peligro, conocía el corazón de Saúl y ahora tenía que confiar en Dios. Al ocurrir el segundo ataque y ver la lanza en el piso, David pudo aprovechar las circunstancias
y llegar al trono de Israel en ese momento. El trono era para él y lo sabía. Hubiera sido rey, pero no el rey que Dios quería que fuera. El más grande rey de Israel. Aún sería rey, pero no el rey de acuerdo al corazón de Dios. Debía aprender a esperar. No tener paciencia y tomar decisiones apresuradas frecuentemente lleva al error y al pecado. Los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces no recibimos lo que esperamos porque en ese momento no estamos preparados para recibirlo y sería para nuestro mal. Lo que debemos hacer es prepararnos y madurar. Esa es parte de nuestro entrenamiento. Los hermanos de Cristo querían que Él se diera a conocer, que todo el mundo viera quién era, pero Él lo haría cuando fuera oportuno. En Juan 7, versículos 6 a 9, podemos leer: Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque el tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu y debemos ejercitarlo para que crezca. Dice el versículo 12: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Aparentemente, Saúl tenía el control. Tenía el trono, el ejército y las lanzas. Sin embargo, estaba temeroso de David, porque Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Esto hizo que Saúl se sintiera incómodo con la presencia de David. Era difícil tener a David cerca de él y lo alejó. Lo hizo jefe lo había hecho antes jefe, ahora le dio un rango más elevado. El deseo de Saúl no era bendecir a David, sino acomodar las cosas para que sufriera un daño. Los celos de David lo habían vuelto manipulador. Trabajaba en un plan secreto y oscuro contra David. A pesar de los atentados contra su vida y de ser expulsado del palacio, David se portaba prudentemente en todos sus asuntos. Lo podía hacer solamente porque Dios estaba con él. Dios le daba victorias
en las misiones militares y el pueblo lo amaba. Aunque era el rey ungido de Israel, David fue llamado a soportar el odio del poder gobernante. Así fue con el Hijo de Dios, con el Hijo y Señor de David, aquel que nació en un pesebre de Belén, no era otro que el Cristo, el ungido, el Señor, el Rey de los judíos que ha nacido. Aún así, el rey de Judea buscó su vida, aunque tampoco tuvo éxito. Así también, cuando su ministerio público había comenzado, podemos leer en Mateo 12:14, que y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Es una bendición ver cómo, en vez de intentar tomar las cosas en sus propias manos, David estaba contento en esperar el tiempo que Dios había designado para su coronación. De igual manera, nuestro bendito Señor voluntariamente padeció los sufrimientos antes de que entrara en su gloria. Tenemos el plan de Saúl, dice los versículos 17 a 19. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se le había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Meholatita. Lo que le decía Saúl a David no era de una manera amigable, con buena voluntad, sino que estaba diseñado para ponerle una trampa. Obsesionado por la envidia, el rey no podía descansar. Estaba decidido a destruir a David, y si lo podía hacer sin intervenir directamente, pues mucho mejor. Ya había intentado un ataque personal a su vida, pero ahora tenía a David, para que David era un héroe. Pues así que Saúl juzgó más sabio usar la astucia, una conspiración. Ahí estaba un hombre que tenía el asesinato en su corazón, planeando deliberadamente la muerte de su propio. Pero al mismo tiempo estaba diciendo que pelees las batallas de Jehová. Con frecuencia la hipocresía se oculta con un lenguaje espiritual. Fácilmente los que escucharan lo que estaba diciendo Saúl pensarían que era un hombre piadoso. Se suponía que David debía pensar: Saúl se ha arrepentido. Había prometido dar su hija al que matara al gigante Goliat y parecía que cumpliría su promesa. Pero en el corazón de Saúl había un motivo diferente. David respondió con modestia y humildad. Estaba ocupado en llevar a cabo fielmente cada tarea que le asignaba Saúl y no anhelaba
honores terrenales ni ventajas carnales. ¿Quién soy yo? Mostró la humilde opinión que tenía de sí mismo. Es el hombre a quien Dios usa. Dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También decía, ¿o qué es mi vida? Deja ver el mismo sentimiento. Poner mi vida contra los filisteos no es igual a recibir a la hija del rey. Otra vez reflejando el carácter de su Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Cristo. Que nos presenta lo que la modestia de David representa, aunque David de una manera imperfecta. Dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cuando David no quiso tomar a la hija de Saúl, inmediatamente Saúl intentó otra estrategia. Repentinamente le entregó a otro hombre. Esto era un trato humillante, degradante. Esperaba que David se enojara, reclamara, se pusiera celoso si él tuviera un motivo para estar en contra de David. Pero David no mordió el anzuelo. Dice versículos 20 a 25. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablar en secreto a David diciéndole, he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decide así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Entonces Saúl siguió con su astuto plan. Sabía que David no tenía lo suficiente para dar una dote, eso iba de acuerdo a la familia, y la familia del rey tenía que ser algo muy valioso, aunque en realidad David no necesitaba dar esa dote porque Saúl había prometido la mano de su hija, pero mandó a sus siervos a decirle, el rey no desea la dote. Esto hace sonar como que Saúl no quería nada de David más que 100 prepucios de filisteos. Hace que parezca que Saúl no quiere nada de David, que no está pidiendo mucho, cuando en realidad está pidiendo algo que es mucho más que el dinero, que ponga su vida en un peligro muy grande. Porque Saúl lo quiere muerto.
Dice el versículo 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser lleno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David de los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. David tenía un corazón puro y humilde, que parecía estar ciego a la manipulación y a la astucia de Saúl. Un hombre sencillo puede sobrevivir en medio de tanta tradición solo cuando Dios está con él. David respondió al intento de manipulación de Saúl, tomando control de la situación, siendo un siervo humilde, haciendo más de lo que se le pedía. Eso dice el versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Saúl sabía que Jehová estaba con David, pero eso no impidió que siguiera tratando de matarlo. No había en su corazón el menor deseo de respetar la elección de Dios y dejar que David llegara al trono. Cuanto más se acercaba David al Señor, más se alejaba de Saúl, y Saúl tenía más temor de David. El plan de Saúl aún continuaba. Sin duda los filisteos salieron contra David buscando venganza por aquellos hombres que había matado, y que seguramente eran una humillación para los filisteos. Quería que en los ojos de los filisteos estuviera fijo David para que tratara de matar, y lo consiguió. Pero dice que David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. El plan de Saúl fracasó y le salió contraproducente. David no solo seguía con vida, sino que era más popular, estaba más cerca de Jehová, y sobre todo estaba saliendo mal. Saúl no había terminado, haría uso de más manipulación, astucia y violencia para atacar a David. El entrenamiento le había dado un corazón humilde. Lo mismo es verdad, pero de una manera mucho más grande con el Hijo de David, Jesucristo. En Filipenses 2, 5 a 8 vemos este corazón de Cristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Un hombre con el corazón conforme a Dios va a ser tentado con halagos. También va a tener oposición y va a ser aborrecido. Pero todas las pruebas son su entrenamiento. Y cada una aprenderá lo que le lleva más cerca de Dios y le enseña a ser más como Cristo. En Saúl y en todos los que permanecen en un estado de impiedad, podemos ver los rasgos envidiosos y egoístas de los egoístas fariseos, del orgulloso faraón, el codicioso y malvado Judas Iscariote. Y en David, junto con todos los redimidos, deberíamos ver las evidencias de un Cristo eterno, abnegado y lleno con el genuino deseo de querer amar, servir y glorificar a Dios. Vamos a ver. Señor Dios y Padre, te damos gracias por Cristo. Y podemos ver a lo largo de toda tu palabra, podemos ver reflejo en la vida de David, de lo que en mayor forma alcanzó Cristo. Pero que esto lo podamos ver de acuerdo con nuestra realidad personal. No solamente una historia de heroísmo, una historia de triunfo, de fidelidad, sino que esto alcance nuestra vida, nuestra práctica, que podamos ver en lo que pasa a nuestro alrededor una oportunidad para obedecer la palabra y no para obedecernos a nosotros mismos, lo que nos parece mejor, lo que nosotros queremos. Ayúdanos, Padre, tú conoces nuestra debilidad y nuestra inclinación. Nuestra inclinación es a desobedecer. Ayúdanos, Padre. No es por obedecer que nos salvamos, pero sí por la obra y poner la confianza en Cristo. Y con esa confianza puesta en Él, que Él hará lo que tenga que hacer, es que podemos confiar y finalmente obedecer tu palabra. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, obra en tu iglesia, trae sobre todo ese entendimiento de la confianza que debemos poner en Cristo para salvación, obra en nuestros corazones débiles, desobedientes y pecadores. Que todo sea solamente para tu honra y gloria, porque es el nombre de Cristo.